saludar a Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, para que nos dé sus opiniones sobre los temas más importantes de la mañanera. Creo que este es el tema central, esta reforma electoral que trae de cabeza a los de la oposición, que en estos momentos no se gana ni a las canicas. Mi querido Daniel, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, saludando a la gran audiencia histórica en esta etapa del país que tiene una gran trascendencia porque nos vamos a enfrentar a una nueva reforma donde la participación será la más amplia en foros, según se ha advertido, señalando que estos foros se van a realizar por todo el país y no van a ser espacios cerrados dentro del ámbito federal de la representación del gobierno en la Ciudad de México. Lo que va a permitir esto es un gran debate histórico que va a transformar por la vía democrática a México, sobre todo en esto que tiene que ver con pues los partidos políticos que son la vía para la representación de los intereses del pueblo, debido a que la participación ciudadana fuera de los partidos políticos es demasiado limitada. También esto tiene que ver con una reforma al Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro, y junto con todo ello, las representaciones, los propios partidos políticos tendrán que ajustarse también a una realidad económica donde el gasto en la política de las instituciones se tiene que reducir. Las posiciones plurinominales que actualmente existen son posiciones que han venido transformándose también a través de distintas reformas históricas, Vicente, amigas y amigos, porque eran representaciones para las minorías. Ahora los grandes partidos también tienen posiciones plurinominales. Entonces se ha venido malformando claramente la representación. Y por otro lado, lo que ha señalado la presidenta en la mañanera es el factor de que son listas hechas por los partidos políticos y por sus dirigencias, lo cual ha permitido que a lo largo de muchas décadas, de las últimas décadas, hayan sido los políticos más relevantes dentro del escenario de partidos quienes han ocupado en gran cantidad de ocasiones estos espacios. Y bueno, hay carreras, hay trayectorias que te pueden llevar a diputados y senadores que han estado 5 o 6 veces ocupando estos espacios. Yo no quiero decir que esto haya estado mal en todo sentido, por supuesto que no, pero el trabajo político también se decanta en el ámbito de la representación política por la tribuna y por las iniciativas. Entonces tendríamos que profundizar en un análisis para saber cuáles de los plurinominales que han permanecido más tiempo pueden cumplir con algunas características o condiciones específicas. Primero, su presencia en la curul o en el escaño. A veces estas presencias son muy vacías, es decir, casi no van, participan muy poco. La segunda es cuáles iniciativas han contribuido, y ahora que se analiza mucho a un diputado muy edulcorado por su forma de vestir, que además pues tiene una posición muy importante y es morenista, como lo es el diputado Gutiérrez Luna, tiene un séquito de aproximadamente 41 asesores para él y tendría aproximadamente 6 iniciativas. Una de relevancia tiene que ver con inscribir en letras de oro los 700 años pues de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Y bueno, pareciera que es buena esa iniciativa, pero hay otras iniciativas de carácter urgente que no están siendo impulsadas. Históricamente, la representación de los partidos políticos en los congresos ha sido mediocre. Se han elegido y han llegado personajes que sí tienen alguna representación y una serie de intereses, sobre todo intereses económicos, que llegan por acuerdos. Ha habido partidos, y esto pues es algo muy conocido, donde se acomodan fichas a través de negociaciones. Entonces dicen, yo quiero y estoy dispuesto a pagar X cantidad de dinero, pero quiero ser plurinominal.
Entonces son apuestas teledirigidas en donde también las representaciones de los partidos en los congresos locales viene amañada. No es en todos los casos, pero se ha dado la venta de curules, sobre todo, más que de escaños en el Senado, de curules históricamente. Otra cuestión que yo señalaba era la cantidad de iniciativas y tendríamos que ver cuáles son esos decanos, porque ya prácticamente son decanos congresistas que han presentado importantes reformas para el beneficio del pueblo de México. Y a lo mejor nos vamos a quedar muy cortos, quizás no, pero yo creo que sí, porque el interés político se cuece en el control y en la administración de los recursos, de las campañas y del gasto corriente de los partidos, más allá, Vicente, amigos del interés ciudadano. Por lo tanto, esas plurinominales que le dieron espacio a los primeros legisladores y que fue necesario después de que el PRI alevosamente, mañosamente y monstruosamente generó una guerra contra la oposición, una guerra con la policía política, con la Dirección Federal de Seguridad, con las policías locales e incluso con miembros del ejército que lucharon contra opositores que no tenían espacios de representación y que después de ciertos indultos o de ciertos actos indulgentes del poder político del PRI, se fueron abriendo estos, esas representaciones fueron muy justificadas. Personajes como Pablo Gómez, personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y algunos otros personajes que representaban la lucha histórica, fueron ocupando estos espacios. Y quizás también hay una reflexión a la que quiere llegar la oposición sobre su participación y la posibilidad que tendría esta oposición, muy menguada, por cierto, de poder contribuir a la visión reformista, es porque con Ernesto Zedillo se logró una reforma política para el Estado mexicano. Y fue importante porque participaron todos, porque se logró reformar a los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, porque se definieron temas que en su momento fueron importantes. También, y aquí hay que dejar claro que a nivel institucional era necesario hacer ajustes, sobre todo para que se lograra mayor independencia y una autonomía del Instituto Federal Electoral, hoy INE, antes IFE, y que pues se consolida una democracia relativamente más horizontal. Y fue necesario esto porque ya después de la muerte, del asesinato de Colosio, de que el PRI ya estaba muy menguado, de que el propio Zedillo no era respetado por la oposición y que pues era necesario considerar a las minorías, se abrió ese espacio. Pero hoy el espacio ya no va a ser ese, ahora el espacio es ciudadano y esto tiene mucha importancia dentro de un proceso histórico reformista, porque con esta reforma ya no solamente estaríamos hablando de una cuarta transformación, sino de una nueva república. Y aunque sean conceptos muy similares, el concepto de república significa un nuevo marco dentro de las transformaciones y modificaciones, reformas, incursiones que se da a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Vicente. Si me permites preguntarte también tu reflexión sobre esta declaración que hace la presidenta. Hay reportes de medios estadounidenses que señalan una ya intervención militar o de instituciones de inteligencia de Estados Unidos en aire o en tierra o en agua mexicana. Y bueno, ante este planteamiento, creo que vale la pena retomarlo, porque desde Colombia, Gustavo Petro ya marcó su postura durísima hacia Estados Unidos. Ya el propio Nicolás Maduro lo ha dicho fuerte. Bueno, la presidenta hasta recuerda una estrofa del himno nacional mexicano
Dame tu opinión sobre esto que dijo, primero lo que dijo la presidenta Ceci. Seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca. Y que en todo caso, si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace. No es de ahora, es algo que se hace de siempre. O se ha hecho en condiciones muy especiales, no se hace de siempre, lo dije mal. Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular. Por último tema, Presidenta, la oposición en una... Y de paso, como dice el himno, y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Así o más claro. Pero bueno, lo reportan desde Estados Unidos, en donde hay medios que dicen, aquí lo que menos importa es lo que opine la presidenta de México. Ya firmó la orden Donald Trump para permitir a militares estadounidenses en el combate a las drogas operaciones en suelo, tierra y en tierra, aire y mar extranjeros si es necesario, mi querido Daniel Marmolejo. Es un asunto crítico, Vicente, en la relación histórica binacional entre México y Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos tome como rehén a nuestro país. Y esto ha sucedido, y recordémoslo también, a través de ese cambio que desde Estados Unidos se ejerce al Golfo de México como Golfo de América. Y es parte, y déjame decirlo de alguna manera, de la doctrina Netanyahu de colonialismo, de expansionismo, de injerencismo. Allá se está viviendo en un nivel descarnado, monstruoso, genocida. Aquí se está viviendo desde una cuestión de promover esta situación como si unilateralmente México fuera el causante del daño de Estados Unidos y no sus propias instituciones que históricamente también, tanto la DEA como la CIA y el propio ejército norteamericano, y hay evidencias de esto que han sido publicadas a lo largo de décadas, formaron parte de esta descomposición, tanto la industria farmacéutica como también durante los ataques que se dieron a organizaciones criminales en Colombia. La droga siguió transportándose incluso a través de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Yo tengo una información que no he hecho pública, pero la voy a comentar. Y creo que es importante, y esto es con un mensaje al gobierno de México. Existirían aproximadamente 300 agentes infiltrados en nuestro país en diferentes áreas que estarían activos y formarían parte de las agencias norteamericanas. Dentro de estos 300 agentes, Vicente, queridos amigos, hay maestros disfrazados, maestros de idiomas, hay empresarios también, hay, realmente están realizando actividades encubiertas en nuestro país, cerca de 300, y hay un apunte muy particular sobre el asunto de mexicanos que se fueron a vivir allá y que han sido repatriados y que están aquí y que también estarían metidos dentro del fenómeno de gentrificación. Es cuestión de analizarlo de manera muy meticulosa por parte de las agencias mexicanas, del gobierno federal, que tienen que revisar y analizar, y estaría yo dispuesto a ofrecer una información de primera mano al gobierno federal sobre estos 300 sujetos que estarían distribuidos en todo el país. Y dentro de ellos están buscando también acomodarse mediante ciertas estrategias dentro de la administración pública federal
y de las administraciones públicas locales. Y eso yo lo he podido constatar, que gente que venía de la OTAN o gente que están vinculándose, tratando de apoyar a nuevos presidentes municipales, a gobiernos, a funcionarios de determinado nivel, pero que ellos son algo así como un backdoor, una puerta trasera para poder proporcionarle información al gobierno de Estados Unidos. Entonces tendríamos agentes encubiertos u otros que literalmente están decididos a dar apoyo gratuito a instituciones públicas y a gobernantes. Entonces se tiene que cerrar esto. Y aquí cabe la pena también destacar, Vicente, que hay una construcción de un partido republicano en México. Y te lo tengo que decir también y que lo sepa nuestra gente. Hay una preocupación, un repudio e incluso agravio a las Fuerzas Armadas mexicanas por parte de este partido político, y lo tiene que saber el INE, lo tiene que saber los funcionarios del INE, porque la utilización de elementos gráficos como sería nuestra águila real mexicana, es un águila que no pudiera presentarse como un motivo de manipulación y de modificación a nuestros símbolos patrios, y está vinculado con este partido republicano que también tiene ese carácter injerencista y que está celebrando asambleas en este momento. Y a estos dirigentuchos de este partido que están armando sus asambleas, y a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, les tiene que quedar claro que se están agraviando a los símbolos patrios y al águila real mexicana en nuestro país con esta utilización mañosa y además facciosa y además inadecuada de los elementos fundamentales del escudo nacional y de esta herencia histórica que los mexicanos tenemos. Si al INE no le queda claro, que yo creo que sí le queda muy claro esto, tendría que hacer un llamado urgente para revocarle el intento de registro al Partido Republicano, que formaría también dentro de una estructura política, ¿sí?, de representación de intereses extranjeros en México. Pues qué fuerte lo que estás diciendo, mi querido Daniel Marmolejo. Y si me permites, para cerrar, déjame rescatar lo que dice de los usual suspects, estos de la oposición que, con mucho respeto lo voy a decir, ladran mucho, hacen mucho ruido, pero que están en la lona, están moralmente derrotados. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de una oposición moralmente derrotada, pues era una oposición de estos personajes, Ricardo Anaya, Alito Moreno. A ver, échalos ese. Vamos a ver y escuchar a la presidenta de México referirse precisamente a estos personajes de la oposición en momentos, sí, en que hablan de la reforma electoral, pero en el caso de Alito, que va y precisamente denuncia, dice, en Estados Unidos al narcorégimen. Vamos a ver y escuchar. El coordinador del PAN en el Senado, que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O el presidente del PAN. Insisto, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cártel inmobiliario quiere decir corrupción, quiere decir que los alcaldes y sus
funcionarios se beneficiaban de violar el uso de suelo y dar permisos violando el uso de suelo para que se construyeran pisos de más en la alcaldía a cambio de moches. Está detenido el que fue el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y está reconocido que este era su modus operandi por empresarios inmobiliarios. Quienes están detenidos regresaron inmuebles. O sea, no es no son palabras lo que estoy diciendo solamente, sino que hay investigaciones en su momento. Entonces ahora resulta que este personaje o esta persona ahora también quiere dar clases de ética o de moral. O ya de plano, ya es mejor ni hablar, pero el presidente del PRI, que además de todo va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas. O sea, aparte de corrupto, vende patrias. Ouch, ouch, ouch. Aparte de corrupto, vende patrias. Y a eso súmale, porque no se va a quedar callado, Ricardo Salinas Pliego desde la oposición empresarial, ¿no? Mi querido Daniel Marmolejo, porque estoy viendo que Ricardo Salinas Pliego, lo que le faltaba, ¿no? Pierden otro amparo y deberán pagarle al SAT 5,000 millones de pesos. El 10º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió negar a Grupo Electra un amparo contra una resolución del SAT que obliga a los accionistas de la empresa a pagar un crédito fiscal de al menos 5,000 millones de pesos. Espero haber dejado por lo menos medio configurada la oposición, que ladra muy fuerte, pero pues hasta ahí, mi querido Daniel Marmolejo, para cerrar tus reflexiones. Sí, Vicente, la oposición ha estado menguada, no de ahora, lleva mucho tiempo. Y gran parte de estos periodos históricos han vivido gracias a las reformas que les han permitido mantenerse. Uno de ellos que implosionó fue el PRD, que estaría también conformando otro grupo político, junto con otros personajes que son expristas y expanistas. Y lo que estamos viendo, pues, es esta cuestión que expone la presidenta de las incongruencias de Alito Moreno de ir a denunciar a nuestro país en el extranjero y hablando, y ella lo expone sin elementos. Entonces es un golpeteo político con el tío Sam, para que el tío Sam participe también de esta intervención. Pero queda muy claro que el PRI viene en una franca implosión. Déjame decirte que desde que Morena llegó a ocupar un congreso estatal, por ejemplo en Veracruz, el PRI había menguado de ser la primera fuerza a la segunda fuerza política. En este mismo estado, hoy el PRI es el cuarto partido cuando fue el histórico hasta los tiempos de Javier Duarte. Entonces, este fenómeno nos demuestra que Alito va a ser el enterrador del PRI, y de eso no deberíamos de tener ninguna duda, porque gran parte de su preocupación ahora por las plurinominales equivale a tratar de mantener con oxígeno de manera artificial al propio PRI, que muy probablemente pudiera definitivamente implosionar entre el 2027 y el 2030. Ese gran partido hegemónico, que tuvo momentos muy importantes, prácticamente estaría feneciendo en 3 años, 4 años si acaso. Es necesario que la ciudadanía se active, que la ciudadanía participe y que vea que estos agentes políticos, actores políticos, tanto los agentes infiltrados en nuestro país como los actores empresariales, políticos y mediáticos también,
que han vivido siempre pues de la burbuja priista y panista, por encima, con el haiga sido como haiga sido, que también la presidenta lo expuso hoy para los jóvenes que no conocen ese término de Felipe Calderón, para justificar el fraude electoral, que dijo, como dicen en mi pueblo, haiga sido como haiga sido, o sea, me vale madres, y después soy narco y me vale madres, y metieron a mi secretario de Seguridad Pública y me vale madres, pero sigo siendo un opositor y el país me vale madres, y estoy en España y me vale madres, porque haya sido como haya sido, soy Juan Camaney. La realidad es de que viene una implosión de los partidos políticos, de ahí apoyarnos en la reforma y exigirle al INE que si la oposición, que es una oposición crítica, pero no autocrítica, porque nunca lo fueron, pero fue una oposición que se mantiene como una oposición crítica menguada, que está utilizando al sistema democrático para infiltrarse por la vía de nuevos partidos, tenga un análisis más puntual, no solamente sobre la intención de crear nuevos partidos, porque eso es lo que están buscando. Lo que Alito está viendo es dónde está el salvavidas para su figura y ya no para el partido. Lo que están viendo Guadalupe Acosta Naranjo, todos estos personajes que han estado pues dándole vueltas a la ruleta política, crear estos nuevos modelos para volver a no regenerarse, sino salvarse de la implosión política de sus partidos. Entonces, a acusar, pues es la clásica actitud de Kiko con doña Florinda que está de moda. Y hablando de esas cosas, nada más por no dejar, me acaba de mandar Angélica esto que es de lo más absurdo. Alito Moreno, escuchen a don Perpetuo. Esta mañana denunció ante la Fiscalía General de la República de México al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena. Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero. Bueno, ahora resulta que el Salvador de México se llama Alejandro y se apellida Moreno Cárdenas, pero que sigue sin podernos dar una explicación sobre sus propiedades, su palacete, sus carros machuchones, en fin. Mi querido Daniel Marmolejo, dejémoslo aquí, si te parece, y también invitando a la audiencia a que esté al pendiente de tus esfuerzos. No nos quedemos callados, menos ahora, mi querido Daniel Marmolejo. Momentos estelares, siguen los momentos estelares en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y momentos crudos para el periodismo internacional, como fue el asesinato de Anas al-Sharif, un periodista palestino ejecutado exprofeso mediante ataque de drones por el ejército de Israel. Vicente, invitándolos a 4A República a que vean un análisis sobre lo que se oculta de Gaza. Se los pedimos porque, bueno, no es el hecho de venir a llorar por estar baneados, claro que no, sino por la trascendencia que tiene el conocimiento de este tema fundamental para la humanidad. Y en esa lógica señalar que hoy se le cuestionó a la presidenta por parte de Eli TV de la iniciativa del legislador Gerardo Fernández Noroña de poder, que se diera el exilio de niños, de mujeres palestinas a México, de personas que están en una condición terrible. No es una iniciativa del legislador Gerardo Fernández Noroña. Recordarás que hace varias semanas hablamos aquí de que es una iniciativa ciudadana. Así es que, bueno, qué bueno que los políticos la respalden, pero no es una decisión política de en este caso del legislador, del senador Noroña, sino es una iniciativa ciudadana, porque los ciudadanos, y yo creo que aún más fuerte que los legisladores y que toda la representación política mexicana, se han expresado en la defensa de Palestina
por el genocidio que se está cometiendo. Así es que démosle lugar a los ciudadanos, no a los políticos en este caso, y respecto a la difusión de contenidos, pues participen y vean esta reflexión. Estas reflexiones, Vicente, comprometen mucho. Primero, porque gran parte de la información en Occidente está oculta. Segundo, porque la quieren enterrar literalmente, así como este asesinato del periodista corresponde a un momento tremendo, axial, dentro de la situación de Gaza, que va a ser el traslado para la ocupación israelí de la ciudad de Gaza. Entonces, es un momento muy trágico donde incluso el propio ejército de Israel ha dicho que esto es realmente inconveniente. Todo ha sido inconveniente. Desde octubre van a ser 2 años del 2023. Todo ha sido inconveniente, pero en este caso particular lo que se prevé es una crisis humanitaria de dimensiones apocalípticas. Acompáñenos en Cuarta República a ver este análisis. Vicente, saludándote con mucho cariño y quedándome desde luego con las palabras de nuestra presidenta, nuestra soldada, como ella lo expresó, y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Nos vemos pronto, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Malas noticias, grábenme muchachos, malas noticias para Ricardo